¿Te has preguntado alguna vez sobre el oscuro y misterioso reino del infierno? ¿Qué tormentos aguardan a aquellos que se desvían del camino recto y quiénes son los destinados a enfrentarlas? Quédate para adentrarte en las profundidades de la condena eterna mientras exploramos las descripciones bíblicas descubriendo los secretos más oscuros que la Biblia revela sobre este reino infernal. Pero antes de nada, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos y quédate hasta el final para descubrir la oscura verdad. Entendemos que la Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, donde registraron la relación entre Dios y su pueblo por más de 4,000 años. Escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Podríamos decir que toda la Biblia es fundamentalmente la historia de la salvación. La historia de un pueblo que el mismo Dios escoge, para que a través de él vaya transmitiendo el mensaje salvador a toda la humanidad. Pero a lo largo de este transcurso, los antiguos escritores mencionan el infierno como un castigo. ¿Verdaderamente qué es el infierno? ¿Es un lugar donde la gente sufre eternamente? ¿Ha vuelto alguien del infierno? Veamos versículos sobre el infierno. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Lucas 4:23 de la tarde menos 24. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Mateo 5:29 de la madrugada. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Eclesiastés 9:10 de la mañana. Yuneman. No habrá obra y pensamiento, y conocimiento y sabiduría en el infierno a donde tú vas. Dios estableció que el castigo por pecar es la muerte, no un infierno de fuego. Dios le dijo al primer ser humano, Adán, que el castigo por desobedecer su ley sería la muerte, Génesis 2:17 de la madrugada. Nunca habló de torturarlo para siempre en el infierno. Con el tiempo, Adán pecó y Dios le dijo cuál era su sentencia. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19 de la madrugada. Adán dejaría de existir. Si Dios lo iba a enviar a un infierno de fuego, seguramente se lo habría dicho. Hoy día, el castigo por desobedecer las leyes de Dios sigue siendo el mismo. De hecho, mucho tiempo después de que Adán murió, Dios hizo que un escritor de la Biblia dijera, el salario que el pecado paga es la muerte, Romanos 6:23 de la mañana. Con ese castigo es suficiente, porque el que muere queda absuelto de su pecado. Romanos 6:7. Es cierto que todo ser humano en la tierra será juzgado. Más aún, Dios está juzgando ahora mismo a su iglesia. Ver 1 Pedro 4:17 de la madrugada. Pero también juzgará al resto del mundo, en un juicio final conocido como el juicio ante el gran trono blanco, 1000 años después de la segunda venida de Jesucristo. Ver Apocalipsis 20. ¿Cuál será el destino de los malos después de ese juicio? ¿Van a pasar la eternidad quemándose en un fuego infernal? ¿Acaso las almas de los malos que murieron están siendo atormentadas en este mismo momento, quizá en algún lugar debajo de la tierra? La resurrección a juicio. ¿Cuándo se realizará el juicio? ¿Será justo después de que usted exhale su último suspiro, o será en algún momento futuro antes del fin de nuestro mundo actual? Veamos las palabras de Jesucristo. Juan 5:28 de la madrugada menos 29. Versión de Nácar Colunga. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en el sepulcro oirán su voz, y saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de vida, y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. Según la Biblia habrá un juicio para todo ser humano, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10 de la madrugada. Sí, todos los seres humanos deberán comparecer ante el trono de Cristo. Cada uno de nosotros recibirá o bien una recompensa, o bien un castigo. Y como veremos, el castigo final para los pecadores que rehúsan arrepentirse será un lago de fuego. Al contrario de lo que se piensa en general, la Biblia no enseña que el ser humano tenga un alma inmortal. La expresión alma inmortal ni siquiera aparece en la Biblia. Ciertamente, hay un espíritu del hombre que está en él, y que nos distingue de los animales. 1 Corintios 2:11 de la madrugada. Aquel espíritu humano y el cerebro humano constituyen la mente humana. Pero esto no es un alma inmortal, sino algo que se puede acabar. Recordemos la advertencia que nos hizo el propio Jesucristo.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28 de la mañana. Dios puede destruir el alma. El alma no es inmortal. La Biblia y el más allá. Siendo así, ¿qué es lo que enseña la Biblia sobre el infierno y el más allá? Quizá el espectador conozca algunos pasajes bíblicos que tratan este tema. Quizá los haya leído a la ligera, dando por sentado que dicen lo mismo que su iglesia le enseña o que sus padres le contaron en la niñez. Veamos un pasaje muy sencillo pero fundamental. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23 de la mañana. Veamos el importantísimo contraste que hace Pablo en este versículo. Los pecadores no se hacen acreedores a la vida eterna sino a la muerte. En cambio, el don o regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo, nuestro Salvador. La paga del pecado es que, la muerte, no es una vida eterna de tormento. La Biblia lo dice claramente. Sin embargo, hay maestros que confunden esta verdad tan sencilla. Desean hacernos creer que arriba significa abajo, que bien significa mal y que muerte significa vida eterna. Usted no tiene por qué creer sus cuentos enredados. Usted puede descubrir la verdad por sí mismo en las páginas de la Biblia. Otro pasaje que muchos interpretan mal es uno escrito por el apóstol Juan. Se trata de un versículo muy famoso, quizá el más precioso de la Biblia. ¿Cuál es? Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 de la madrugada. ¿Acaso podrían ser más claras estas palabras de Juan? Sin el sacrificio de Jesús, la humanidad moriría. No viviría eternamente. Morir significa acabarse, dejar de existir. Jesucristo vino para que no dejemos de existir para siempre. Si ya tuviéramos vida eterna, Él no nos la podría dar como un regalo. El libro de Ezequiel confirma la verdad de lo escrito por Juan. En el siguiente pasaje, Dios habla por medio del profeta Ezequiel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pequer, esa morirá. Ezequiel 18:4. Dios refuerza esta verdad unos versículos más adelante, repitiendo, el alma que pequer, esa morirá. V. 20. Los libros de Ezequiel y de Juan concuerdan, el alma que peca, morirá. Entonces, ¿qué es el infierno? Debemos preguntar, pues, ¿qué es aquel infierno, capaz de destruir las almas? En Mateo 10:28 de la mañana, la palabra griega traducida como infierno es Gehenna, derivada de la expresión hebrea Geinom, una referencia al valle de Hinnom al sur de Jerusalén. Antiguamente, el valle de Hinnom servía de vertedero de basuras para Jerusalén. Allí ardían fuegos continuamente, alimentados por los desechos de la ciudad, entre ellos los cadáveres de criminales condenados. Como resultado, Gehenna se convirtió en símbolo del juicio asociado con fuego. La misma palabra se empleó en Mateo 5:22 de la madrugada, donde Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Fuego de Gehenna. Sí, los pecadores incorregibles serán lanzados a un lago de fuego. El fuego de Gehenna es una referencia a este destino final de los malos. ¿Significa ello, pues, que el infierno es un valle al sur de Jerusalén? Sí, en cierto sentido el valle de Hinnom es un infierno, tal como se describe en la Biblia. Pero la palabra infierno puede generar confusión porque en realidad hay 3 palabras griegas y una hebrea que se han traducido al español como infierno. Gehenna es una de las 4. Muchos eruditos bíblicos se confunden por las diversas referencias al infierno y sus diferentes significados. En la Biblia en español hay 4 palabras traducidas como infierno, con 3 significados diferentes. Para entender claramente lo que la Biblia enseña sobre el infierno, hay que preguntarse primero, ¿de qué infierno estamos hablando? La palabra hebrea que la versión Reina Valera frecuentemente traduce como infierno es Seol o Seol, que significa simplemente sepulcro o fosa. No indica un lugar de fuego eterno. Esta palabra se repite 65 veces en el Antiguo Testamento y se traduce como sepulcro, como infierno y como abismo. Si preguntamos, pues, ¿quién está ardiendo en el Seol, la fosa o el sepulcro? La respuesta es nadie.
Además de Gehenna, que analizamos arriba, hay otras dos palabras griegas traducidas como infierno en la Biblia. La palabra griega Hades, como la hebrea Seol, significa sepulcro o fosa. No se refiere a un lugar de fuego que arde eternamente. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia de las Américas o de la Biblia de Jerusalén, verá que los traductores suelen dejar la palabra Hades sin traducir. La cuarta palabra traducida como infierno en la Biblia se basa en la palabra griega Tartarus. Esta palabra indica un estado de restricción y no se aplica a seres humanos sino a los ángeles caídos. Veamos, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. Como explica una fuente erudita, el verbo tartaru, traducido como arrojándolos al infierno en 2 Ped 2:4, significa consignar al Tartarus, que no es el mismo Seol ni el Hades ni el infierno, sino el lugar donde están detenidos o reservados al juicio aquellos ángeles cuyo pecado especial se menciona en dicho pasaje. La región se describe como prisiones de oscuridad. Diccionario del Expositor de Palabras Bíblicas, W. E. Vine, p. 300. Como hemos visto, pues, la palabra infierno puede indicar tres lugares o condiciones muy diferentes. Puede ser una fosa o sepulcro, Seol o Hades. Puede referirse a un lugar de juicio y fuego, Gehenna. Puede indicar la condición confinada de los ángeles caídos, Tartaru. Vemos que el empleo de una misma palabra, infierno, para reflejar las tres cosas, puede generar confusión y no comunica correctamente la verdad de la Biblia. Es interesante notar lo que señalan algunas encuestas realizadas en países nominalmente cristianos. Si bien no hay un concepto predominante del infierno, ciertas perspectivas tienen mucha aceptación. 4 de cada 10 adultos piensan que el infierno es un estado de separación eterna de la presencia de Dios, 39%, y la tercera parte, 32%, dice que es un lugar real de tormento y pena a donde van muchas almas después de la muerte. Una tercera perspectiva, adoptada por 1 de cada 8 adultos, es que el infierno es solo un símbolo de algún desenlace malo pero desconocido después de la muerte, 13%. Otros encuestados no estaban seguros o dijeron que no creían en la vida más allá de la muerte, 16%. ¿Quién va allá? ¿Piensa usted que Dios es injusto? ¿Que predestinó a unos humanos, hechos a su imagen, a quemarse en un fuego infernal sin una verdadera oportunidad de salvarse? Increíblemente, esta idea de un Dios cruel y caprichoso se enseña comúnmente en nombre del cristianismo, pero es errada. El plan de Dios le dará a cada ser humano una oportunidad auténtica de salvación. Muchos que se dicen cristianos no han podido reconciliar el amor, la misericordia y la justicia divina con la idea de un fuego infernal eterno para quienes ni siquiera escucharon el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 de la madrugada. ¿Cómo podemos reconciliar esta aparente contradicción entre la misericordia de Dios y su justicia? La Biblia revela que miles de millones de personas tendrán su primera oportunidad de salvación en el juicio ante el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 8:11 de la tarde menos 12. Para algunos, quizás sea difícil creer en el plan divino de salvación, pero es un plan que nos llena de ánimo una vez que comprendemos la esperanza que trae para toda la humanidad. Los que han sufrido por sus propios pecados y su ignorancia, y los que han sido víctimas inocentes de la guerra, la opresión y el genocidio, van a resucitar para conocer y comprender la Biblia. Entonces recibirán su primera oportunidad real de entender el amor de Dios por toda la humanidad. En el juicio ante el gran trono blanco, miles de millones de seres que estuvieron espiritualmente enceguecidos aprenderán de las penas del pasado. Recibirán la oportunidad de arrepentirse, de creer el Evangelio y de heredar el reino de Dios. Como escribió el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pero ¿qué será de los que hayan cauterizado su propia conciencia y que hayan rechazado deliberadamente la verdad, el amor, el conocimiento y el perdón de Dios en favor de la rebeldía, el odio y el pecado? Estos pecadores voluntariosos perecerán en un lago de fuego. Veamos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 8:14 de la tarde menos 15. Esta es la segunda muerte,
la pena de muerte eterna de la cual no hay resurrección. Los que hayan cerrado su mente para jamás arrepentirse ni acatar a Jesucristo van a quemarse totalmente, serán consumidos. En Lucas 16, la parábola de Lázaro y el rico ilustra el tormento que sufrirán los pecadores que rehúsen arrepentirse antes de perecer en el fuego. Notemos que el rico está a punto de ser lanzado en el lago de fuego. Notemos también que se encuentra en el Hades, está en el sepulcro, no en el fuego del Gehenna. Resucita para el juicio final, tal como se describe en Apocalipsis 20. ¿Y qué pide? Una gota de agua para refrescar la lengua. No pide cubos de agua para el cuerpo. El rico estaba sufriendo un profundo tormento mental y una gran angustia justo antes de perecer. Los malos incorregibles sufrirán el tormento de saber su destino antes de la ejecución final. Pero un Dios de amor y misericordia los sacará de su desgracia por toda la eternidad. Van a perecer totalmente quemados y destruidos para siempre, aniquilados en el lago de fuego, un fuego que se extenderá por todo el mundo. Sí, el mundo entero se va a purificar por fuego. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 2 Pedro 3 y 10 de la madrugada -11. Los que han sellado su propio destino, los que han decidido jamás arrepentirse de su actitud y naturaleza de maldad, se consumirán hasta reducirse a cenizas. No van a sufrir tormentos para siempre. Van a recibir el castigo eterno, que es dejar de existir. En este sentido, el castigo sí durará eternamente, pero el castigo no es seguir existiendo en estado de agonía eterna. Esto es lo que la Biblia enseña. Los incorregiblemente malos quedarán aniquilados. Pero no van a perecer por capricho ni injustamente ni porque Dios los predestinó a no oír jamás el mensaje de Cristo. Como hemos visto, nadie puede salvarse sin aceptar el mensaje de Jesucristo, Hechos 4 y 12 de la madrugada. En el juicio ante el gran trono blanco, los seres humanos que no hayan tenido la oportunidad de abrir la mente ante la verdad divina recibirán su primera oportunidad real de hacerlo y de ser salvos. ¿Quién, pues, está ardiendo en el infierno? Usted ya sabe la respuesta. Esa respuesta es, nadie. Habrá un futuro lago de fuego, el cual va a quemar, o consumir, o aniquilar, a los malos para siempre. Dicho fuego va a purificar la tierra para el cielo nuevo y la tierra nueva prometidos en Apocalipsis 21. Todos podemos agradecerle a Dios por su justicia y su plan de salvación por medio de Jesucristo. Sí vendrá un juicio, pero también hay esperanza para muchos de aquellos amigos y familiares que usted quizá dio por perdidos. En la actualidad es interesante notar lo que señalan algunas encuestas realizadas en países nominalmente cristianos. Si bien no hay un concepto predominante del infierno, ciertas perspectivas tienen mucha aceptación. 4 de cada 10 adultos piensan que el infierno es un estado de separación eterna de la presencia de Dios, 39%, y la tercera parte, 32%, dice que es un lugar real de tormento y pena a donde van muchas almas después de la muerte. Una tercera perspectiva, adoptada por 1 de cada 8 adultos, es que el infierno es solo un símbolo de algún desenlace malo pero desconocido después de la muerte, 13%. Otros encuestados no estaban seguros o dijeron que no creían en la vida más allá de la muerte, 16%. Gracias por acompañarnos en este viaje, espero que hayan disfrutado del contenido. No duden en dejar sus comentarios, preguntas o algún tema que les gustaría que aborde en el próximo vídeo. Su participación es clave para hacer crecer este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.